Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Sean todos ustedes bienvenidos a su canal de Laico a Laico en este programa de Doctrina Social de la Iglesia. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, denos ese poderoso like, ¿verdad? Estamos tanto en Facebook como en YouTube para que este video llegue a más personas. Aprovecho para mandar un caluroso saludo a todos nuestros amigos que nos siguen por Sudamérica, que nos siguen en Canadá, que nos siguen en Estados Unidos, en varias partes del mundo, y pues también de manera en especial al movimiento laico Laudato Si, que bueno, pues también están trabajando por el bienestar común y social del planeta y que también nos van a compartir en todas sus redes a nivel mundial. Un saludo para todos ellos y que Dios los bendiga y fortalezca en su apostolado y a cada uno de ustedes. El día de hoy, bueno, vamos a tener un programa muy interesante, es la última parte de estos elementos teóricos de la doctrina social de la Iglesia en lo que es la parte número 4, ¿verdad? Es para que nosotros los tomemos en cuenta y sobre todo no solamente es conocerlos, sino también vivirlos. Pero para empezar propiamente con este programa, vamos a hacer una cita bíblica, una lectura del libro del Apocalipsis, la cual es una cita bíblica fuerte, pero que nos pone en contexto de lo que vamos a ver. Es del libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 15 al 17. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Dices que eres rico, que tienes abundancia y no te falta nada, y no te has dado cuenta de que eres un desgraciado, miserable y pobre, ciego y desnudo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, como podemos ver, es una cita bíblica fuerte, pero es algo necesario. ¿Por qué? Porque, bueno, desgraciadamente muchas veces o la mayoría de las veces a las personas, sobre todo los que nos decimos cristianos católicos, pues bueno, simplemente nos queremos conformar con tener una fe de closet, con tener una fe que nada más vaya yo a misa cada domingo, pero sin realmente un compromiso cristiano, un compromiso social, donde quiera que yo me encuentre. Entonces, en esta cita bíblica con la que empezamos del libro del Apocalipsis, nos recuerda una vez más, hacia grandes rasgos, que estamos con Dios o estamos en contra de Él. No podemos ir a la mitad, y es algo que lo vamos a ir viendo a través de estos programas de doctrina social de la Iglesia y que lo vamos a ver de manera en especial en estos últimos elementos teóricos de la doctrina social de la Iglesia, para que justamente nos caiga el 20 y todos nosotros como laicos que tenemos una gran función que hacer dentro y fuera de la Iglesia, pues de una vez por todas despertemos, ¿verdad? Ya hemos visto en otras ocasiones cómo nos quejamos de las diversos tipos de situaciones que hay, pero yo no muevo un dedo, yo no hago nada.
y siempre quiero que los demás hagan lo que a mí me corresponde. Entonces, la cuestión cristiana y la cuestión social no es así. La cuestión social, como lo hemos visto en anteriores programas, me exige que yo como laico me involucre en los distintos ambientes sociales en los cuales se tiene que ver. Pero propiamente ya entrando a lo que viene siendo el tema, vemos la diapositiva que es la presentación de nuestro programa. Ya lo comenté, elementos teóricos de la doctrina social de la Iglesia, parte 4, y en este programa vamos a ver 4 grandes temas que viene siendo la economía, el destino universal de los bienes, lo que es la justicia social y la subsidiariedad. Probablemente alguno de estos términos ya los hemos escuchado en alguna otra ocasión, pero muchas veces no sabemos qué significan o también cuál es la manera correcta de llevarlo a cabo. Casi siempre la economía la relacionamos con el dinero, ¿verdad? Con la lana, ¿verdad? Que haya suficiente dinero pues para que la situación económica esté bien, para que todo fluya, para que haya los bienes, etcétera. Y lo que viene siendo el destino universal de los bienes no es otra cosa más que todos tenemos derecho a lo que Dios ha creado, es decir, a toda la creación sin distinción y sin necesidad de que unos quieran más y otros menos. La justicia social no es otra cosa más que construir una sociedad equitativa, una sociedad donde se busque el bien común y donde verdaderamente pues hay una correcta distribución de los bienes. Y la subsidiariedad pues no es otra cosa más que el ayudar a aquella persona que lo necesita en la medida de nuestras posibilidades y olvidándonos un poquito del egoísmo, de la apatía, y ya lo he mencionado en otras ocasiones, pues también de la ley del yo-yo, ¿verdad? Que siempre impera por ahí mucho en todo aspecto. Ok, propiamente viendo ya lo que viene siendo la primera lámina, que es de la economía, te puedo mencionar algo muy importante y te lo recuerdo, algo que vimos en el primer programa de Doctrina Social de la Iglesia, para que una vez más tú lo veas en la Sagrada Escritura, Salmo 127, lo que se construye sin Dios fracasará. Propiamente entrando ya al tema, vemos la definición de economía. Dice, la economía es una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. ¿Esto a qué me lleva? Bueno, esto me lleva a que la palabra economía viene del latín o economía y esta a su vez del griego oikonomía, que se deriva de la unión de los términos griegos oikos, que significa casa, y nomos, norma, es decir, la economía es la norma de la casa. Y como vemos, los sectores de la actividad económica, los 3 grandes sectores, sector primario, sector secundario y el sector terciario, todos los sectores de la economía son muy importantes, pues no solamente para que la situación del país esté bien, sino para que verdaderamente, pues bueno, no existan o haya lo menos posible cuestiones de pobreza y cuestiones de desigualdad. Y te recuerdo algo que lo he mencionado en otros programas, pero que también es muy importante. Una frase que a mí se me quedó muy grabado y que no me canso de repetir, lo que decía la Madre Santa Teresa de Calcuta. Dios no hizo la pobreza la hacemos tú y yo cuando no compartimos lo que tenemos con el necesitado. Y también cuando tú o yo, por flojera, por desidia, o porque soy una persona apática, una persona conchuda, una persona que nada más quiero que el gobierno, la iglesia me dé todo, pero yo no muevo ni un dedo para ayudar al necesitado pudiéndolo hacer, ¿qué crees? Estás robando. Estás robando, ¿por qué? Porque no le estás dando algo de lo mucho que al necesitado le corresponde. Por eso es importante que nosotros seamos cristianos comprometidos y cristianos socialmente responsables, no solamente con el entorno económico, con la correcta distribución y manejo del dinero, sino también con la responsabilidad de verdaderamente ayudar a quien lo necesita. Te he presentado también cómo nuestra iglesia ayuda al necesitado sin distinción religiosa, sin distinción política y sin distinción económica, pero no solamente en la iglesia hay ese tipo de ayuda, fuera de la iglesia, en la sociedad civil, también hay asociaciones culturales, asociaciones civiles que se dedican a las obras de caridad y ayudar al necesitado. Si tú tienes la oportunidad de contribuir o de ayudar en esas asociaciones, pues también hazlo. ¿Por qué? Porque yo recuerdo mucho, sobre todo del lado de mi familia, somos muy dados a criticar y a señalar, pero yo no muevo nada por ayudar al necesitado. Me convierto en un Judas Iscariote. Quiero que los demás hagan, que los demás apoyen, que la iglesia dé, que el Papa dé. ¿Y yo qué estoy dispuesto a dar? Yo no estoy dispuesto a dar nada. ¿Por qué? Porque soy una persona coda,
soy una persona miserable y soy una persona que solamente quiere que los demás me sirvan, pero yo no quiero servir. Eso es una apatía y es una falta de participación ciudadana que lo tenemos en los distintos ambientes, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. También dentro de la iglesia, pues sabes qué, yo tengo un cargo en cierto grupo, yo quiero que a mí me sirvan, o simplemente voy a utilizar ese cargo con fines políticos, ¿verdad? Con fines de manejar a la gente, con fines de obtener dinero para yo obtener posición o la gente que me rodea, lo cual es una mafia parroquial y es una mafia dentro de los grupos laicos, y es una vergüenza también porque eso no es cristiano y Dios nos lo ha enseñado así. Hemos reflexionado en otros programas cómo vivían las primeras comunidades cristianas. Yo te invito a que des una lectura al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, veas películas relacionadas y libros con la historia de nuestra iglesia, y nos vamos a dar cuenta que los primeros cristianos católicos evangelizaban no porque tuvieran muchos cursos de teología o porque supieran la Sagrada Escritura o el catecismo al derecho y al revés, sino que evangelizaban por tener fe, por tener esperanza y por tener caridad, porque lo hacían en los diferentes ambientes y con un testimonio de vida. Por eso es que es importante que el laico se comprometa en este campo tan social, tan importante que es la economía, porque muchas veces estamos tan materializados que nos encanta la parte del Padre Nuestro donde dice: danos hoy nuestro pan de cada día, y muchos piensan que el pan de cada día es el pan material, o que el pan de cada día pues va a ser una barra de pan Bimbo bien buena y todo eso. No, se refiere también al pan espiritual. Vamos a una pausa. Como pueden ver, este programa está bueno y esto está más picante que un chile habanero, así es que suscríbase a nuestro canal, denos ese poderoso like y recuerde que estamos como canal de Laico en Facebook y en YouTube. Enseguida regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Aprovecho también, bueno, antes de que se me olvide, pues también mandarle una felicitación y pues está siempre presente en mis oraciones mi abuelita Carmen, que va a cumplir la edad de 92 años. Dios la bendiga, Dios la fortalezca, y tanto ella como todos mis familiares en Acapulco, Guerrero, pues están siempre en mis oraciones. Aprovecho también para saludar a la señorita Dominique Pinto de Ecuador, de la ciudad de Guayaquil, que también ve nuestros videos y los comparte, pues en ese hermoso país que esperemos en un futuro conocerlo. Bueno, siguiendo con este programa, vemos la siguiente diapositiva, ¿verdad? Después de ver lo que es la economía, ¿qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre la economía? Y el punto 303, ¿verdad?, del compendio dice: el bienestar económico de un país no se mide exclusivamente por la cantidad de bienes producidos, sino también teniendo en cuenta el modo en que son producidos y el grado de equidad en la distribución de la renta que debería permitir a todos disponer de lo necesario para el desarrollo y el perfeccionamiento de la propia persona. Vemos aquí una familia muy feliz, una familia unida, ¿verdad?, de día de campo. Vemos la construcción de un mundo justo, de un mundo bonito, pero todo esto debe de ser cristocéntrico, es decir, Cristo debe de estar como centro de las acciones sociales y del bienestar que hagamos, para que verdaderamente el bienestar económico, como dice aquí, no lo veamos nada más como algo material o como algo de decir, bueno, pues es que este país es muy desarrollado y muy bonito porque hay mucha lana, porque la gente tiene sus bienes y todo eso. Muchas veces no es así. A mí me sorprendió una estadística que salió hace unos años en la revista Católica Inquietud Nueva de los Misioneros Servidores de la Palabra, que hablaba justamente del suicidio entre los adolescentes, y lo que más me sorprendió es que la mayoría de los suicidios se hacían en los países de primer mundo, en países donde se supone que la economía pues está muy alta, países como Estados Unidos, como Japón, como Francia, como Alemania, como Italia. Entonces podemos decir muchas veces que
el hecho de tener mucho dinero no es sinónimo de que tú seas una persona feliz, sino que los bienes materiales que Dios te ha permitido obtener por medio de un trabajo digno, de un trabajo honrado, tienes la obligación y el compromiso de ofrecerlos, de ponerlos al servicio de los demás y de hacer obras de caridad. ¿Por qué? Aquí te voy a leer algo que no viene en el programa, pero que es muy importante, que viene en el Código del Derecho Canónico, en el Canon 222, que dice: los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario para el culto divino, las obras de apostolado y de caridad y el conveniente sustento de los ministros. Tiene también el deber de promover la justicia social, así como recordando el precepto del Señor, ayudar a los pobres con sus propios bienes. O sea, es algo que no solamente viene en la Sagrada Escritura, sino también viene en el Código del Derecho Canónico, y que es importante que lo tomemos en cuenta, porque muchas veces pensamos que nada más las obras de caridad o nada más el ayudar al necesitado lo debe de hacer el gobierno, lo debe de hacer la iglesia, lo deben de hacer las asociaciones civiles o simplemente las personas que pues como no tienen que hacer, pues ellos sí tienen chance de ayudar al necesitado. No, el ayudar al necesitado y el construir un mundo mejor, un mundo más equitativo, un mundo socialmente responsable, un mundo donde sea Cristo el centro, es responsabilidad de todos. Y aquí entro a algo que me acabo de acordar y que viene como anillo al dedo. Muchas personas salen con la burrada, católicos y no tan católicos, o personas que van a misa pero que nada más se quedan en el atrio del templo pajareando, y salen con la clásica: oye, ¿y si el Vaticano tiene tanto dinero, por qué no vende los bienes que tiene para ayudar a los pobres? Oiga, ¿y por qué la parroquia siempre pide cooperación para todo? Oiga, ¿y por qué los sacramentos valen tanto? Pues yo más bien le diría a esas personas: oiga, ¿y por qué no se pone a estudiar y a ver y ejerce usted la caridad? Y te la voy a responder de una manera muy sencilla. ¿Por qué el Vaticano no vende los tesoros que tiene? Bueno, en primera, porque el Vaticano no es el dueño. En segunda, el Papa no es el dueño, el Papa es el administrador. Y en tercero, es patrimonio de la humanidad y es algo invaluable. O sea, vale tanto que a la vez no tiene valor. Yo te diría, bueno, si así vamos, ¿por qué no le decimos al presidente: oiga, presidente, ¿y por qué no vendemos el castillo de Chapultepec para que se pague la deuda externa del país? ¿O por qué no vendemos el fuerte de San Juan de Ulúa? ¿O por qué en Celaya no vendemos la bola del agua para que haya más dinero para todos? O sea, no es la solución. Decía el padre Arturo Cornejo respecto a esto, que muchas veces quien dice eso, aparte de que es una persona que no está bien formada, se convierte en un Judas Iscariote, porque queremos que los demás hagan, y por qué no decir: ¿y yo qué estoy dispuesto a hacer para ayudar al necesitado? ¿Yo qué estoy dispuesto a hacer para la cuestión económica, independientemente de mis ingresos, compartir una parte con el que lo necesita? ¿Qué estoy dispuesto a hacer, como dice el Código del Derecho Canónico, para ayudar en las necesidades de mi iglesia? Por si tú no lo sabías, y si no, investígalo. Una iglesia paga impuestos, una iglesia paga servicios, una iglesia también le tiene que pagar el sueldo, bueno, a la secretaria que está en la notaría, al sacristán que limpia el templo, o sea, todo eso. Pero más allá de todo eso, todos nosotros como laicos tenemos el derecho y la obligación también de ver que nuestros ministros estén bien. Padre, ¿qué le hace falta? Se necesita unos zapatos, unos tenis. No te vas a quedar más rico ni más pobre si tú haces la caridad, pero si la haces en nombre de Dios y por amor a Dios y al prójimo, Dios te va a recompensar con el 100 por 1, que dicen que matemáticamente equivale al 1000%. Entonces tenemos mucho por hacer. ¿Por qué no apoyar a los seminarios, a las casas de formación religiosas, a las misiones que están en diversas partes del mundo, verdad? O sea, tenemos mucho que hacer, y no solamente es la obligación de los poderosos o de los que tienen dinero, sino que toda aquella persona que trabaja, que tiene ingresos, dé en la medida de sus posibilidades. Y yo te digo algo muy importante: mientras más Dios te da, mayores cuentas te pedirá. Vamos a una pausa. No se les olvide que estamos en Facebook y YouTube como Canal de Laico a Laico. Denos ese poderoso like, compártanos, y enseguida regresamos, que esto está más bueno que comer pan con leche. Enseguida regresamos.
Regresos, gracias por seguir con nosotros. Bueno, continuando con este interesante tema, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Después de ver lo que es la cuestión económica y la importancia, vemos otro punto o otro concepto que es el destino universal de los bienes, y obviamente en el compendio de la doctrina social de la Iglesia viene muy amplio, muy explicado. Aquí nada más hice un pequeño resumen. Dice origen y significado, punto 171 del compendio. Entre las múltiples implicaciones del bien común, adquiere inmediato relieve el principio del destino universal de los bienes. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, bajo la ejida de la justicia y con la compañía de la caridad. Y vemos aquí en las imágenes, bueno, una representación del Dios creador que ha hecho el universo y todo lo que existe. Después viene lo que es la creación, es decir, todo lo que Dios ha hecho para que el hombre se desarrolle, se fortalezca, sea feliz. Pero ojo, no puso Dios al hombre como dueño de la creación, sino como administrador. Y este correcto destino universal de los bienes y este correcto uso de la creación nos debe de llevar, al igual que en las diapositivas anteriores, a la construcción de un mundo mejor, de un mundo más justo, equitativo, donde en verdad, como dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, veamos a nuestro mundo como nuestra casa común, que es donde todos vivimos, y la cuestión ecológica, ¿verdad?, tiene también mucho que ver y a todos nos implica. Entonces el destino universal de los bienes, ¿verdad?, no es otra cosa más que todo lo que Dios ha creado se ha distribuido de una manera correcta para que todos lo utilicemos para bien como buenos administradores. Desgraciadamente esto muchas veces no es así. ¿Cuántas veces no hemos conocido personas que se dedican a andar privatizando cosas, verdad? Ya privaticé unas playas, privaticé un cerro, privaticé X cosa, y pues esto, como es mi propiedad, ya nadie puede pasar aquí. ¿Cuántas veces no hay que también en las colonias, los comités de colonos, o si tienen un presidente o presidenta que tiene un colmillo más largo que un mamut y que solamente se dedica a ver qué consigue y a transear a la gente, luego muchas veces se siente ya dueño de los espacios públicos? Este ya es mi parque, este ya es mi cancha, cuando sabemos que no es así. Entonces tú como ciudadano tienes el derecho de no solamente conservar esos espacios y cuidarlos, sino también disfrutarlos con tus seres queridos. Desgraciadamente eso es algo que así sucede. O también ya lo he mencionado, y si no, pues lo menciono otra vez más. Muchas veces también dentro de la iglesia hay personas que ya se sienten parte del inventario y se sienten los dueños de los distintos apostolados, ¿verdad? Yo soy aquí el encargado de los medios de comunicación de la orden fulano de tal, y solamente se hace lo que yo digo. No acepto sugerencias, no nada. Y el padre, no, pues no importa lo que diga el padre, yo aquí ya me la sé, yo soy una chucha cuerera y aquí ya me la sé de todo a todo. O lo vemos también, yo lo he visto principalmente en personas que pues antes se les llamaba mayordomos, ¿no?, que eran los encargados de una capilla o algo. Pues de aquí como entra lana y viene la fiel, pues vénganos tu reino, ¿verdad? Una parte para la fiestecita y otra parte para mi bolsa. Y como yo ya me apropié de todo eso, ya lo consideré mi propiedad privada, pues yo para qué quiero que más gente entre, ¿no? Se van a dar cuenta del trinquete que hago. A lo mejor en vez de decirme licenciado Trunquete, me van a decir ya está licenciado Trinquete. Entonces pues no me conviene a mí que alguien más entre, y este destino universal o esta propiedad o esto que es de todos, pues vamos a hacerlo privado, ¿no?, para que nadie entre. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el destino universal de los bienes no es otra cosa más que nos dice que todos tenemos el derecho y la obligación de disfrutar y de cuidar todo lo que Dios ha creado para nosotros. Recuerden que Dios nos pone en la mesa todo para que el ser humano sea feliz y se desarrolle, pero a final de cuentas tú decides. Tú decides. Es igual como quien tiene hambre, ¿verdad? Hay alguien que decide, yo quiero un desayuno nutritivo y sustancioso, su frutita, su yogurcito y todo eso, o a lo mejor eso me va a alimentar y me va a llenar, pero quizás voy a cambiar algo nutritivo por una comida chatarra. Quiero una sopa instantánea, una coca y unos Doritos. Los dos te alimentan, pero no los dos te nutren. Entonces lo mismo podemos decir en el caso de la creación. Dios nos pone todo para que el hombre sea feliz y lo disfrute y lo aproveche, pero cada quien decide si lo hace o no lo hace. Y más adelante vamos a ver algo que se llaman los pecados sociales. Bueno, continuando con este programa, vemos, ¿verdad?, qué es lo que nos dice la encíclica Fratelli Tutti. Es una encíclica social del Papa Francisco referente a la propiedad, a la función social de la propiedad. Dice el punto 118, el mundo existe para todos porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Punto 119, en los primeros siglos de la fe cristiana
Varios sabios desarrollaron un sentido universal en su reflexión sobre el destino común de los bienes creados. Esto llevaba a pensar que si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, se debe a que otro se lo está quedando. Póngase casco quien se lo tenga que poner, o pónganse el marihuanol o alguna pomada, porque esto es una pedrada muy fuerte para todos los tacaños que no hacemos la caridad. Y aquí vemos una imagen de unos alpinistas que dice la encíclica Fratelli Tutti en el punto 11 en esta imagen: el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre, han de ser conquistados cada día. No pensemos, bueno, pues es que ya estamos bien y ya, hasta ahí no. El bien común y las cuestiones sociales, ¿cada cuándo se deben de trabajar? Diario. ¿Tú cada cuándo comes? Diario. ¿Cada cuándo te bañas? Bueno, depende de cada quien. Yo conozco gente que se baña cada semana, pero al menos la mayoría dicen pues diario, de menos cada tercer día. Ok, ¿cada cuándo vas al baño? Diario, y muchas veces a cada rato. Pues ¿qué crees? La cuestión social también debe de hacerse diario. El bien común se debe de construir diario, de acuerdo a tus posibilidades y a lo que Dios te pida, por medio de los signos de los tiempos, por medio de los acontecimientos que están sucediendo. No quieras que el gobierno, que la iglesia solucione todo. Tú también pon tu parte generosamente como hijo de Dios, ¿verdad? Si eres de Monterrey y no tienes agua, pues como dicen por ahí, agua y ajo, aguantarse y a trabajar, no hay de otra. Pues ahí sí, no te puedes bañar diario, y es una pequeña muestra de el uso indiscriminado e irracional que le estamos dando a los recursos naturales, la escasez de agua. No estamos aprovechando ese líquido tan maravilloso que le llaman el líquido vital, que es el agua, para el correcto uso y desarrollo de las personas, plantas y animales. Y desgraciadamente hay muchas personas que por el afán de dinero, ¿verdad?, sobreexplotan o contaminan los mantos acuíferos. Y ahí está la consecuencia. Tenemos un ejemplo en la ciudad de Monterrey, tenemos ejemplos en ciudades, ¿verdad?, fronterizas o desérticas, que llueve cada 20, 30, 40, 50 años en varias regiones del mundo donde el agua es muy escasa. El desierto del Sahara, inclusive misma Tierra Santa, ¿verdad? Son climas áridos o climas muy extremosos. Ok, continuando con este interesante programa, ¿verdad? Vemos otro concepto muy importante que a lo mejor lo hemos escuchado: la justicia social. Y casi siempre cuando escuchamos la palabra justicia, nos imaginamos a alguien como Robin Hood, alguien que roba a los ricos para darle a los pobres, o alguien como el llanero solitario que hace justicia, o alguien como el zorro, ¿verdad? No, más bien nosotros somos los que debemos de ponernos abusados y zorros en el concepto de hacer la justicia social. Dice la definición de justicia social: el concepto de justicia social surgió a mediados del siglo XIX para referirse a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales. En una sociedad con justicia social, los derechos humanos son respetados y las clases sociales más desfavorecidas cuentan con oportunidades de desarrollo. Esta justicia social, o este uso de la justicia social, o el hacer la justicia social de una manera correcta, me deben de llevar a mí como ser humano, como dice la otra imagen, a un bienestar en todo aspecto, un bienestar social, emocional, un bienestar físico, un bienestar mental y un bienestar espiritual, para que a la vez, al ser yo una persona con bienestar, luche para seguir construyendo la justicia social. Por eso es que está la flechita de ida y de vuelta, porque los dos están relacionados. Pero para que esta justicia social realmente se lleve a cabo, debe de hacerse por amor a Dios, al prójimo, y teniendo a Dios como centro. Si no, de otra manera, la justicia social o las obras de caridad se pueden convertir nada más en obras altruistas. Es que yo lo hago para salir en la foto, yo lo hago para ahorrarme impuestos, yo lo hago para que la gente me alabe, ¿verdad?, me barbie, ¿verdad?, casi hasta me quieran hacer una estatua como gran benefactor de mi comunidad, de mi rancho, de mi colonia. Pues es que mira, yo soy bien buena onda. Pero a lo mejor muchas veces no estás haciendo el bien por realmente ayudar a la gente, sino por quedar bien ante los demás. Y recuerda que la recompensa, Dios es quien la da. Vamos a una pausa, no le cambie. Recuerde que estamos Facebook y YouTube como canal de Laico a Laico. Den ese poderoso like, y recuerde que todos los viernes desde las 7 de la noche tenemos una cita para seguirnos formando y profundizando todos estos conceptos y llevándolos a cabo. Enseguida regresamos. Cambie.
muchas gracias por seguir con nosotros. Ya estamos de regreso. Recuerden compartirnos en sus redes sociales, suscribirse a nuestro canal. Y recuerden que estamos en Facebook y en YouTube como Canal de Laico Laico. Este es su programa de Doctrina Social de la Iglesia. Denos ese poderoso like, compártanos, ¿verdad? Y pues bueno, un saludo para todos los que nos están viendo. Siguen y difunden todos estos programas tan interesantes de este canal, que es una iniciativa de laicos, una iniciativa para la evangelización, ¿verdad? Y pues algo que nos va a seguir poniendo a reflexionar. Continuando con este tema, después de ver lo que es el concepto de justicia social, vemos que dice la doctrina social de la Iglesia sobre la justicia social, y aquí entra un apartado muy importante que se llama el pecado social, en el cual vamos a tener que ponernos cascos de fútbol americano, porque ahí sí, aquí sí está duro, ¿verdad? Dice el punto 118 del compendio: algunos pecados además constituyen por su objeto mismo una agresión directa al prójimo. Estos pecados en particular se clasifican como pecados sociales. O sea, no solamente hay pecados particulares, sino también hay pecados sociales. Ejemplos de pecados sociales, antes de pasar a lo que es la justicia, seguir con la justicia: el aborto, la eutanasia, la ideología de género, ¿verdad? Por mencionar algunos. Pero el Papa emérito Benedicto XVI en el 2008 dijo que había otros 4 nuevos pecados sociales, y te los voy a mencionar, cortesía de nuestros amigos de Laudato Si, que me los dieron a conocer por medio de un video que nos hace reflexionar mucho. Primer nuevo pecado social: la contaminación del medio ambiente, el uso indiscriminado del agua, el desperdiciar el alimento, el talar los árboles y todo lo relacionado con el ecocidio. Segundo pecado social nuevo: el ser promotores de que la brecha entre ricos y pobres se siga abriendo, cuando en vez de tú como banquero o como prestador de dinero, al ser agiotista, al ser usurero y al ser servidor del dinero y del diablo, contribuyes a empobrecer a la gente. Estás cometiendo un pecado social, el cual clama justicia a Dios, y Dios te lo va a tomar en cuenta el día que llegues a su presencia. Segundo pecado social nuevo, ¿verdad? Otro pecado social que también es también considerado de los nuevos pecados sociales, justamente es la pobreza extrema, ¿verdad? Y otro cuarto pecado social nuevo es cuando las personas tienen bienes y dinero de una manera incontrolable y de una manera que no comparten, y de una manera como solamente se dedican para seguir empobreciendo. ¿Y a quién me refiero con todo esto? Bueno, aunque son intocables y muchos dicen, ¿cómo les vas a decir? Te la voy a decir de una manera muy sencilla. Todos los que tienen que ver con la cuestión económica a nivel mundial, y que es el nuevo desorden mundial. Todos ellos han cometido un pecado social tan grave, porque son personas que han hecho dinero a costas del sufrimiento de las personas, del empobrecimiento de la gente, del empobrecimiento de los países. Son los dueños del dinero, y por consiguiente son servidores e hijos del diablo, porque estas personas no buscan el bien común, buscan seguirse enriqueciendo, ¿verdad?, a costillas de prestarle a los países, a costillas de que acepten la ideología de género, y a costillas de estar en contra de Dios y de la vida. Si tú quieres que te ayude, debes de estar a favor del aborto. Yo te pregunto, entonces, si nosotros tenemos dignidad como personas por ser hijos de Dios, y si como la cúspide de la creación es el hombre, ¿no crees tú que al apoyar el asesinato de inocentes te degradas más que un mismo animal? No es posible que una perrita proteja más a sus cachorros, o que una puerquita proteja más a sus crías, que una mamá y un papá a un bebé indefenso, que no tiene la culpa de los pecados cometidos por los padres y por todos los demás. Es un pecado social que daña a la sociedad, y lo más triste es que haya mandatarios que apoyen eso, y lo peor de todo es que se digan católicos. No son católicos, son hipócritas, son hijos del diablo, y merecen que los excomulguen. Es una sugerencia de un servidor. Continuando con lo que viene siendo la justicia en el compendio, ¿verdad?, en este apartado número 201. La justicia es un valor que acompaña al ejercicio de la correspondiente virtud moral cardinal. La justicia social es una exigencia vinculada con la cuestión social que hoy se manifiesta con una dimensión mundial. Es decir, la justicia es un valor, pero la justicia debe de estar anclada
a lo que viene siendo las virtudes morales, ¿verdad? Virtudes humanas, pero también está anclada a la caridad. Muchos dicen que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? Más bien la justicia es que cada persona tenga más de lo necesario para vivir y que en verdad tú y yo construyamos el bien común. Sé justo. Si eres patrón, ¿verdad? Si tienes una empresa y tienes trabajadores, sé justo. No seas ratero y págales lo que es a tus empleados. Si tú eres empleado, sé justo. Trabaja para lo que te contrataron y no le hagas nada más al cuento, o no te quedes dormido en horas de trabajo, como lo hacen algunos legisladores, ¿verdad? Eso hay que ser justos. Si tú eres un laico comprometido en la iglesia, pues ¿qué crees? Sé caritativo y sé justo. También da lo mejor de ti a Dios y al prójimo. Si eres un sacerdote, ¿verdad? Un sacerdote ya de experiencia, pues ¿qué crees? Deja a un lado el ser mañoso y sé también justo. Desempeña tu ministerio como Dios te lo está pidiendo, como te lo manda el Papa en nuestro obispo, y deja de estar buscando dinero, deja de estar buscando cargos en el obispado, deja de estar buscando puestos, porque la iglesia no es una empresa, es una obra que Dios ha creado, ¿verdad? Y que todos nosotros tenemos el deber de evangelizar y de darla a conocer en todo el mundo. Todos tenemos mucho que hacer y todos debemos de ser justos, equitativos y construir el bien común. Siguiendo con nuestro programa, ¿verdad? Después de ver lo que es la justicia, vamos a ver qué es la subsidiariedad, y muchas veces pues ya hemos escuchado por ahí esta palabra, ¿verdad? Que el subsidio a la gasolina, que el subsidio al gas, subsidio a varias cosas. Dice que la subsidiariedad es del latín subsidium, es el origen, y que significa ayuda, apoyo o alivio. Y Aristóteles dijo, la ciudad es una comunidad de comunidades. La doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Católica, la encíclica Quadragésimo Anno, que es una encíclica social, dice: no es justo quitar a las comunidades menores lo que ellas pueden hacer y dárselo a una sociedad mayor, ya que toda acción de la sociedad debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social. Al Estado corresponde todo aquello que es de su exclusiva competencia, ¿verdad? En cuanto solo puede realizar dirigiendo, vigilando, ¿verdad? Castigando según sea necesario y cumpliendo con sus necesidades. Y la subsidiariedad nos debe de llevar también igual a la construcción de un mundo mejor, y la construcción de ese mundo mejor nos debe de llevar a ser personas que practiquemos la subsidiariedad. Eso es lo que viene siendo el origen, y eso es uno de los valores, ¿verdad? De los apartados de los pilares de la doctrina social de la Iglesia. Si tú eres una persona que en verdad trabajas por el bien común y ayudas al necesitado, estás siendo una persona que está practicando la subsidiariedad. Si realmente te empeñas en que el bien común todos lo vivan, ¿verdad? Y realmente se distribuya, estás siendo una persona solidaria, como lo hemos visto. Y si tú estás haciendo todas estas acciones sociales, ¿verdad? Estás siendo una persona justa. Estás siendo un buen hijo de Dios, estás siendo un buen ciudadano, un buen mexicano, un buen hondureño, un buen panameño, un buen estadounidense, un buen canadiense, depende de dónde vivas tú. Tú y yo tenemos mucho por hacer, pero aquí lo importante es que lo queramos hacer. Dios nos pone las herramientas, Dios nos pone los medios, nosotros somos el instrumento, ¿verdad? somos el instrumento. Él es el director de la orquesta, y tú decides si quieres que el director de la orquesta, ¿verdad?, te dirija, o quieres hacer otras cosas. Bueno, vamos a un corte. Recuerde que estamos en las redes sociales como Canal de Laico Laico, Facebook y YouTube. Compártalo, suscríbase a nuestro canal y síganos compartiendo para que este mensaje llegue más allá de nuestro continente. Enseguida regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Bueno, después de ver lo que es el origen y el concepto de subsidiariedad, vamos a ver nuestra última diapositiva antes de pasar a un video muy reflexivo acerca de lo que nos dice el Papa Francisco sobre la economía,
¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre la subsidiariedad? Y el punto 186 del compendio nos dice: conforme a este principio, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda, es decir, subsidium, por tanto, de apoyo, promoción y desarrollo respecto a las menores. Eso es básicamente la subsidiariedad, ponerse al servicio de los demás, de quien lo necesita, como dicen las imágenes, siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, conociendo y aplicando este principio que nos lo da a conocer el magisterio de la Iglesia por medio del compendio y de las encíclicas sociales, para que todos nosotros nos unamos como sociedad sin distinciones y construyamos un mundo mejor y una sociedad más justa y equitativa de acuerdo a la voluntad de Dios, y como administradores de la creación le entreguemos buenas cuentas al patrón, ¿verdad? O a nuestro Padre, o como muchos dicen, al mero jefe de todos los jefes, como le quieras decir, pero para que le entreguemos nuestras buenas cuentas a nuestro Padre Celestial, que es lo que nosotros hicimos. Yo te pregunto, el día que lleguemos a la presencia de Dios, pues qué bonito sería decirle: mira, Señor, estas obras se hicieron en tu nombre, ¿verdad? Tuve pecado, sí, pero también estas obras, ¿verdad? A decir, pues ¿sabes qué, Señor? Pues aquí estoy, pero no hice nada. No hiciste nada, pues entonces a donde te toca irte, ni modo. Entonces cada quien decide, ¿verdad? Esto veámoslo como un mensaje, algo que Dios nos da a conocer para que hagamos y nos comprometamos por el bien común. Bueno, enseguida vamos a pasar a un video del Papa Francisco sobre la economía, que pues nos va a hacer pensar y reflexionar muchas cosas. Pongamos mucha atención acerca de lo que el Santo Padre nos comenta o nos da a conocer a todos nosotros, ¿verdad? Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, cuánta gente sin trabajo, los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora. Lejos está el mundo de las grandes finanzas de la vida de la mayoría de las personas. Las finanzas, si no están reguladas, se convierten en pura especulación, animada por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible, es peligrosa. Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias, hay que regular estrictamente la especulación financiera. Especulación, quiero subrayar el término. Que las finanzas sean instrumentos de servicio, instrumentos para servir a la gente y cuidar la casa común. Todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible, que no deje a nadie atrás. Hagámoslo y recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos a fin de regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos en peligro. Bueno, ya estamos de regreso después de ver este video del Papa Francisco sobre la economía, y a la conclusión que se llega con todo esto, es decir, hasta ahorita, ¿qué tanto o qué tal he vivido mi fe en Dios? ¿Soy realmente un cristiano católico comprometido y responsable en donde quiera que me encuentre? ¿O soy un cristiano mediocre y del montón? ¿O soy un Judas Iscariote que solamente critica y ataca pero no hace nada? ¿O solamente soy una persona que quiere vivir en un laicismo, es decir, tú vive tu fe como se te pegue la regalada gana y ya, Dios está en las alturas y ya? Dios se preocupa y se ocupa de nosotros, ya lo vimos en un principio en unas lecturas bíblicas. Fiel a la costumbre, ¿verdad? Y aunque parezca uno biblioteca, ¿verdad? Te presento este libro muy interesante, ¿verdad? De la editorial San Pablo, que dice: Dios defensor de los derechos humanos, con ejemplos bíblicos. Te lo recomiendo, es un libro muy bueno, es un libro que yo ya leí, ¿verdad? Que está muy relacionado con la doctrina social de la Iglesia y que definitivamente nos debe de hacer despertar como cristianos. Y para concluir, está este otro, ¿verdad? Que todavía no lo he leído, pero se me atravesó ayer que fui a la librería a comprar un obsequio para Ana Victoria, que el cual le mandamos un caluroso saludo, va a recibir su
confirmación, ¿verdad? Es una chica que nos ha impresionado mucho por esa hambre y esas ganas que tiene de conocer de Dios. Este libro que se llama Del Dios abstracto en el mundo al Dios concreto en ti. O sea, es decir, no veamos a Dios nada más como algo que pues sí, Dios está en las alturas y ya, y no tiene nada que ver conmigo, no. Dios siempre está cerca de ti, pero muchas veces tú y yo somos los que decidimos alejarnos de Él por seguir otras cosas. Y para concluir, hablando un poquitito de lo que viene siendo el laicismo, obviamente no vamos a ¿cómo se le llama? A ahondar en todas estas corrientes del pensamiento que están en contra de la fe, pero dice que algo muy importante, dice: la palabra laicismo puede confundirse con el quehacer de los laicos, pero es muy opuesto el significado. A esto, el laicismo se define como independencia del individuo o de la sociedad, y más particularmente del Estado respecto a cualquier organización o confesión religiosa. En pocas palabras, el laicismo nos dice: a ti que te valga un cuerno lo que diga Dios y la Iglesia, y tú vive como se te pegue la regalada gana. Si quieres ir a misa, ve; si no quieres ir, no ve. No vayas y deja a Dios fuera de la educación, de la cultura, de la política, de tantos aspectos, y si lo hacemos así, pues por eso vemos los resultados que estamos viendo. Yo te recuerdo el Salmo 127, lo que se construye sin Dios fracasará. Entonces, si no tenemos a Dios como centro de lo que hacemos, ¿verdad? Y si no servimos verdaderamente en lo que hagamos por amor a Dios y al prójimo, y si solamente nos dedicamos a estorbar a quien está haciendo el bien común, pues bueno, al menos haz la buena obra de caridad de hacerte a un lado y de no estorbar, y de dejar que en verdad aquel laico, aquel sacerdote, los obispos, el Papa Francisco, que se ocupan y se preocupan por construir un mundo mejor, lo hagan. Si tú prefieres quedarte en la comodidad de tu hogar y criticando, ¿verdad?, y informándote en páginas falsas o creyéndole a cualquier iluminado que sale en el YouTube, ¿verdad?, pues es tu decisión, pero si no vas a ayudar, tampoco ataques, es lo que yo te puedo decir. Y si a quienes estamos ayudando nos vas a criticar, critícanos con fundamentos y no solamente por cuestión de coraje. Si te viene el saco, póntelo, y si no te viene, no te lo pongas. Pero ¿qué crees? Tanto un servidor, Jorge Gasca, como todos los que colaboramos en este canal, aparte de tener el respaldo de nuestro señor obispo, Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, que cumple años en nuestra diócesis, que es un señor obispo muy trabajador y que conoce y vive la doctrina social de la Iglesia, tenemos su apoyo, al igual que varios sacerdotes de varias partes del mundo y laicos. Pues las críticas o lo que nos digan, pues te voy a decir algo, aunque se ofenda, nos hace lo que el viento a Juárez, nada, ¿verdad? Porque mientras más te atacan y critican, quiere decir que estás haciendo eco y que más vas avanzando. Si lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué no lo pueden hacer con nosotros? Y concluyo con esto, te repito, o más bien te recuerdo, a mí una frase del padre Emiliano Tardif que me ha gustado mucho: es un honor ser el burrito sobre el cual va montado nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí concluimos. Si te han gustado estos 5 programas de doctrina, espérate a los siguientes, porque vamos a ver vida de santos y beatos que vivieron la doctrina social de la Iglesia. Recuerda que tenemos una cita los viernes a partir de las 7 de la noche. Suscríbete a nuestro canal, estamos tanto en YouTube como en Facebook como canal de Laico a Laico. Danos ese poderoso like. Un gran saludo, ¿verdad?, para todos nuestros hermanos que nos ven en distintas partes del continente americano, ¿verdad?, en el cono sur, ¿verdad? Compártanos, ¿verdad? Compartan estos videos, y pues bueno, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y sus saludos, y también pues oren por nosotros, así como nosotros oramos por ustedes. Gracias y hasta la próxima. Que Dios los llene de bendiciones en todos sus proyectos, tareas, y pues un saludo para su familia y todos sus seres queridos. Gracias. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy,
cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra.